Bien, ahora vamos a hablar de la ley de la conservación de las masas o ley de la conservación de la materia, como usted quiera llamarle, ley de la conservación de la materia, ley de la conservación de las masas, en honor o conocida con el nombre de ley de Lavoisier, en honor a Antoine Lavoisier, que fue el que la promulgó por primera vez. ¿Qué dice la ley de la conservación de la materia o ley de Lavoisier? La ley de Lavoisier dice que en cualquier proceso químico, la sumatoria de las masas de las sustancias que reaccionan debe de ser igual a la sumatoria o el total de las sustancias que se producen. Por ejemplo, yo tengo una sustancia A que hipotéticamente tiene una masa de 10 gramos, que reacciona, por eso se ve el signo de más ahí, que reacciona con otra sustancia pura llamada B, que tiene una masa hipotética de 5 gramos. La sumatoria de ambas masas, de ambas sustancias, me van a formar un compuesto nuevo que se llama AB, que tiene tanto de A como de B, pero no es ni A ni B, sino es una forma de materia diferente. La masa final de esa sustancia debe de darme 15 gramos. ¿Por qué? Porque lo que entró de este lado, que en este caso fueron 15 gramos, debe de ser igual a la cantidad que sale. Porque la materia no se crea ni se destruye, se conserva. Solamente se transformó en otra forma de materia, pero en masa yo tengo la misma cantidad de lo que reaccionó versus lo que se produjo. Si entraron 15 gramos de masa, no pueden salir 14 ni pueden salir 16, porque la materia no se destruye ni tampoco se crea. Debe de permanecer la misma cantidad de la masa, es decir, la sumatoria de las masas de lo que reacciona es igual a la sumatoria de las sustancias que se producen o que se forman. ¿Cómo nosotros vamos a ver este experimento? Fíjense, hay una pastilla, unas tabletas conocidas con el nombre de Alka-Seltzer, que, que utilizamos muchas veces para cuando tenemos problemas de digestión, problemas de acidez. El Alka-Seltzer tiene una cantidad de minerales, de vitaminas y de sustancias, y dentro de sus componentes tiene un gas que se llama dióxido de carbono o CO2. ¿Qué hacemos? Nosotros vamos a medir la masa del dióxido de carbono teórica por una diferencia de masas. La masa teórica del CO2 se determinará por la diferencia de la masa inicial menos la masa final. Masa inicial es tomando la masa de la tableta sin reaccionar y la masa final es tomando la masa de lo que reaccionó ya la tableta habiendo desprendido todo el gas de dióxido de carbono. Esa diferencia de masa me da la masa teórica del dióxido de carbono. Esa masa yo la voy a comparar. A veces resulta un poquito tedioso trabajar con gases, porque los gases usted no puede atraparlos muy fácil, pero sí se pueden manejar. Ese dióxido de carbono que se desprende en una reacción de una pastilla de Alka-Seltzer cuando usted la sumerge en agua, que genera ese gas, esa efervescencia, usted puede atraparlo con la ayuda de una manguera y de una probeta grande. Entonces nosotros vamos a medir el volumen que se lee en una probeta donde se atrape todo ese gas de dióxido de carbono. Esa probeta, el ensayo se hará poniendo esa probeta dentro de una cuba que tiene una cantidad de agua y dentro de esa cuba yo voy a meter una manguerita que me va a transportar todo el dióxido de carbono que se haya generado producto de la disolución de la tableta de CO2 con agua. Ese dióxido de carbono todo se va a registrar, se va a guardar aquí, dándome un volumen desplazado de gas. Y ese volumen desplazado será el volumen de CO2. Con una propiedad intensiva llamada densidad, con la densidad del CO2, que es una sustancia conocida, donde yo tengo masa de CO2 entre volumen de CO2,
Conociendo este valor y el volumen ya medido de CO2 llevado a litros, ¿verdad? Yo puedo despejar la masa experimental del CO2. Entonces esa masa de CO2 va a ser igual aquí a densidad del dióxido de carbono por su volumen medido. Esa densidad tiene un valor de 1.77 gramos por litro y el volumen medido ustedes lo van a determinar en el experimento llevado a litro. Litro con litro se tachan y ustedes van a tener una masa final de dióxido de carbono. Esa masa de CO2 en teoría debe de ser idéntica o muy parecida a la masa inicial de cuando usted había pesado el CO2 que todavía no lo había puesto a reaccionar con agua. Con ese experimento se comprueba la ley de la conservación de la materia. Entonces ahora vamos a ver el experimento como tal para que podamos corroborar de forma demostrativa esta explicación.